Comer. Uno de los placeres de la vida. Alimentarse en un videojuego, no tan genial. El mundo de la gastronomía y su función tristemente no está muy bien representada en la industria del videojuego. Sí, tenemos Overcooked o Cooking Mama, pero generalmente es una característica que se usa de forma vaga para recuperar vida o energía en el juego en cuestión. The Last of Us Parte 2 no es diferente en ese sentido. Encontraremos un montón de snacks listos para ser consumidos y restablecer esa porción de vida que nos falte. Y si no, siempre tendremos un vendaje en la muñeca para hacer el apaño. Entiendo que estas decisiones creativas se toman en función de la importancia de la mecánica y el ritmo que se le quiera dar al juego, pero creo que podemos ir más allá. Metal Gear Solid 3 Snake Eater o Zelda Breath of the Wild son dos buenos ejemplos de esto. Cómo implementar un sistema acorde a las mecánicas del juego y coherente a nivel argumental. Breath of the Wild, por ejemplo, usa una gran variedad de ingredientes y combinaciones de los mismos, aplicando calor o frío para generar platos o pociones que recuperan vida, energía o nos dan características adicionales en cuanto a resistencia. Así, una comida pesada te dará protección al frío, pues la carne de caza es alta en grasas y por tanto muy calórica. Por su parte, Snake Eater nos permite consumir un amplio abanico de animales y setas con los que recuperar nuestra energía, pues para la recuperación de salud utiliza otro sistema, pudiendo escoger la parte del cuerpo afectada y aplicando su método curativo correspondiente. Si nos rompemos una pierna, deberemos entablillarla. Si nos quemamos, debemos aplicar un ungüento primero. Metal Gear Solid 3 Snake Eater es considerado, para muchos, el mejor juego de su saga. Y no es para menos, un juego de 2004 tiene una atención al detalle que cuesta de encontrar a día de hoy, 16 años después. Por suerte, en el caso que nos ocupa, si bien tiene algunas herencias heredadas del videojuego más complaciente, The Last of Us Parte 2 es un juego que está a la altura de las expectativas, impregnando la obra con un mimo al detalle que solo los estudios más punteros del sector consiguen alcanzar. Y es que el trabajo realizado en animaciones, interpretaciones y efectos tanto sonoros como visuales son una tremenda chaladura. Va a pasar mucho tiempo hasta que veamos un juego tan ambicioso como The Last of Us Parte 2. La Virgen Ellie. Ellie cuenta con un sistema que simula la respiración en tiempo real. Así, según nuestra condición física, proximidad con el enemigo y movimiento, Ellie respirará por la nariz o por la boca, de forma más pausada o más acelerada. Esos detalles pueden parecer innecesarios, pero creedme cuando digo que con unos buenos cascos es una experiencia que te atrapa, y parte de ese logro es gracias al sonido. No de la misma forma, pero sí con el mismo encanto que Dead Space. Un juego que gracias a su apartado sonoro conseguía una atmósfera opresiva y agobiante. Dicho en palabras de su propio creador, Glenn Schofield, en Ars Technica, se puso un énfasis enorme en este apartado durante su desarrollo. Las interacciones según posicionamiento, velocidad, arma y acción hacen que puedas lograr auténticas coreografías, hasta tal punto de que pueden parecer secciones scriptadas, es decir, una escena guiada, algo que sucede de la misma forma y en el mismo punto en el 100% de las ocasiones. Está preparado, en definitiva. De esto, precisamente, fue acusado su primer gameplay en 2018. Nada más lejos de la verdad, la única animación de esta presentación que no he sido capaz de realizar es la que tiene lugar cuando Ellie se pelea con unos serafitas en el parking, y al esquivar, se apoya en el coche. Todas las demás siguen en el juego. Además hay muchas animaciones de combate no vistas en este tráiler, como por ejemplo, realizar ejecuciones en salto o darle una patada en los morros subidos a un coche, a un chasqueador. Las mejoras de armas son realmente satisfactorias de ver. Las animaciones en la mesa de trabajo resultan curiosas. Puedes ver cómo cambian las piezas del arma en cuestión según se va mejorando, siendo imposible mejorarlas todas en una sola partida, ya que deberemos conseguir muchos recursos para ello. Aquí encuentro otra de mis pegas con el videojuego. No es que quisiera mejorarlo todo en una sola partida, pero hay demasiada recolección de cosas en general en este videojuego, pero sobre todo lo que envuelve a la progresión de personaje. Sí, hablo de las tuercas y tornillos y las pastillas, las malditas tuercas y tornillos y las
pastillas, que aunque se engloben en un mismo medidor y visualmente no son siempre tornillos lo que Ellie recoge, pudiéndonos encontrar también piezas de arma y por tanto dándole algo más de realismo a estas mejoras, son excesivas. Tampoco tengo muy claro qué mensaje quiere transmitirnos con la ingesta de drogas para mejorar un árbol de habilidades que de pronto te mejora tanto los sentidos, el modo escucha, como te enseña a fabricar bombas. Es un mensaje muy turbio, que además en algunos casos no existe correlación alguna entre una mejora previa y la siguiente, forzándonos a mejorar algo que como jugador quizá no nos interesa, para poder mejorar algo que sí. Creo que este sistema de progresión está anticuado. El botín debería estar mucho más contenido en un juego como este, ya que pueden llegar a cortarnos el ritmo. Si bien es cierto que estas secuencias de luteo compulsivo están ahí para que el jugador respire, y es necesario, a su vez, a veces, también se usan para crear tensión, pero hay secciones en las que simplemente se podría reducir. Esto crea ansiedad en el jugador, pues si no exploramos todo, sientes como que apenas puedas mejorar a tu personaje. Y aquí está mi hot take en el asunto. No puedo odiar del todo este sistema, porque si la intención era sentirnos como Ellie, vengativa, frustrada y con una obsesión compulsiva, quizá han conseguido su propósito a través de la jugabilidad. Pero aunque esto no sea la mejor cara del juego, no es terrible, no empaña la experiencia, pero se nota que sin este sistema el juego fluye de otra forma. Rejugar este juego en New Game Plus es una gozada, entre otras cosas por esta razón. Enseguida te olvidas del loot y la progresión, y entonces todo fluye. Los coleccionables, por su parte, están también poco inspirados en cuanto a originalidad, pues consisten en el típico recolecta esto, o aquello, aquí, allá. Si bien es cierto que no son todos así, y que las historias que cuentan me parecen interesantes, muy interesantes de hecho, y no se hacen pesadas, y que son cortas, a diferencia de otros juegos donde encontraremos documentos con páginas y páginas de lectura. Aquí te crees esas historias. Te crees que esa gente ha estado en ese entorno, y entonces observas los detalles enfermizos y los esfuerzos que pone el juego en meterte en ese mundo. Detalles como la partida de Warhammer. Pero sí que echo en falta a veces más originalidad. En Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty había una cantidad bastante grande de coleccionables, quizá excesiva, las Dog-Tags. Pero estas vienen con un desafío adherido, pues tienes que extraerlas de todos los soldados, en todas las dificultades. Esto presenta un reto jugable, ya que debes ingeniártelas para aislar a los enemigos y robarles el preciado coleccionable, y por tanto, cambiar el método en que juegas, que a su vez puede ser distinto a medida que sube la dificultad. Esto me parece una buena forma de añadir un coleccionable en un videojuego, añadiendo una capa más al mismo y dándote rejugabilidad por esos retos extra que presenta. El premio por conseguirlas son objetos muy locos que te permiten, una vez más, aproximarte al juego de una forma distinta. Si bien es cierto que el medio ha evolucionado desde entonces, los juegos ya no se basan tanto en retos o pantallas. Lo más cercano a esto que he encontrado en The Last of Us Parte 2, es decir, un coleccionable al servicio del juego, en este caso a la narrativa, es cuando te metes en una cafetería y un encuentro fortuito con un infectado en un baño acaba llevándote a encontrar una llave de una tienda de animales. Esta tienda de animales se sitúa en ese barrio, puedes encontrarla y entrar en ella con dicha llave, siendo una parte totalmente opcional. Entonces entiendes la relación entre el dueño de la tienda y cómo el día en el que se infectó estaba tomándose un café en la cafetería. Este caso concreto demuestra que se pueden diseñar historias secundarias al mismo nivel que la trama principal. Sus coleccionables sirven a un propósito de desolación y realismo. Sus pequeñas historias nos hacen sentir vulnerables y son lo suficientemente breves e interesantes como para que no se nos hagan pesadas de leer o encontrar. De hecho, esta historia transcurre en una zona realmente amplia y sientes la necesidad de explorar y entender qué ha pasado en cada pequeña tienda. Pero no todos los coleccionables son así. Para mí existen en The Last of Us Parte 2 estos contrastes entre el videojuego común o más conformista y el altísimo grado de pulido que han logrado en otros apartados, aunque sin duda la balanza cae a su favor. Los diseños de niveles aprovechan las características del personaje y algunos objetos como las armas o el mapa pueden ser encontrados en distintos puntos del juego para que el jugador no se frustre si no ha explorado lo suficiente. A nivel mecánico el juego funciona, es muy sólido y ágil, todo fluye. Es tremendamente divertido intentar aplicar todas esas variaciones de combate que nos dan a través de sus animaciones y todos los elementos jugables a nuestra disposición, variedad de armas y artilugios, los perros, las distintas facciones, la IA que en niveles elevados puede ser tremendamente desafiante y opresiva, pero donde brilla es en la forma de integrar esas mecánicas en la historia y cómo transmite sensaciones a través de ellas. A partir de aquí se vienen spoilers gordos, os recomendaría dejar de mirar el vídeo si no habéis jugado a The Last of Us Parte 2.
The Last of Us como conjunto me parece una obra muy interesante. Interesante porque creo que consigue cosas que pocos videojuegos consiguen, contarte una historia a través de sus mecánicas. Creo que una de las cosas más importantes que hace The Last of Us es precisamente construir esos lazos con el jugador, a través de unas acciones que vas tomando mientras conoces a los personajes Joel y Ellie. Y por tomar acciones, no entendamos un escoge tu aventura, no. Unas acciones mecánicas que realizas tú como jugador a los mandos junto al personaje, y que te acercan a los protagonistas. El hecho de que puedas empatizar con alguien, que no es un héroe, sino un superviviente que en realidad es un capullo, pero que se deja querer, y entiendas esa relación paterna que ejerce sobre Ellie por la pérdida de Sarah, y cómo encuentras su redención en ella, mediante ese viaje de protección y enseñanza que tú mismo como jugador ejerces sobre ella, y que más adelante reproduces controlando a la propia Ellie, lo hacen muy especial. Y por todo esto, parte 2 me parece ya no solamente un buen nombre para el juego, dado que no es una continuación al uso como entendemos en un videojuego, sino la otra cara de la misma moneda, una cara que es completamente opuesta y aprovecha todo lo construido con el jugador para romperlo después. Parte 2 es un juego de contrastes, y toda palabra es poca para describir lo mucho que me ha gustado, pero también lo he sufrido. Si el primero iba de un padre perdiendo a su hija y cómo encuentra su redención, este habla de cómo una hija pierde a su padre y lo que cuesta pasar página. Uno es un adulto intentando sobrevivir en un mundo cruel, la otra un adolescente matando de forma pasional, en caliente y sin la frialdad con la que Joel afronta la muerte en este mundo, pues no queda otra. Mientras The Last of Us nos habla de esperanza al final del camino, parte 2 nos adentra en la desesperación y la desolación de perderlo todo. Un juego de contrastes y con muchos detalles que enriquecen la aventura, como la agilidad en que desempeña él y sus acciones y la contundencia de su contrapartida.